Estamos nuevamente Radio Encendida 104.5 www.vortexmdq.com.ar. Tenemos programón porque, bueno, como habíamos comentado en los capítulos anteriores, los candidatos de acá de Mar del Plata han mandado videitos, han mandado audios. De alguna forma queríamos democratizar y que tengan la oportunidad de poder salir en Radio Encendida contando básicamente por qué los tienen que votar a la gente de General Pueyrredón. Este domingo 7 de septiembre se eligen concejales, consejeros escolares. El actual intendente está como candidato a senador para la provincia de Buenos Aires. Su mayor competidora es Fernanda Raberta. Ahí nos hicieron llegar algunas encuestas, vamos a comentarlo. Todo esto en la segunda hora de Radio Encendida. Pero bueno, hoy nos queremos dar también un gusto porque, bueno, siempre es bueno poder tenerlo aquí presente. Es alguien que, bueno, siempre habla muy bien de la política, trabaja en política, es diputado provincial, ex intendente de la ciudad de Miramar. Tuve la posibilidad y el honor de trabajar con él en su momento como director de cultura, y hoy un poco era hacer esta previa que me parece muy importante. Un poco lo mencionaba en la editorial, en un contexto complicado, en un contexto crítico a mi criterio. Está bueno poder hablar de política y poder hablar con alguien que está en territorio, está hoy actualmente, bueno, representando básicamente a la gente de la provincia de Buenos Aires, y bueno, básicamente también está en la calle hablando con el vecino, la vecina, no solamente de Mar del Plata, de Miramar, sino de la quinta sección y de muchos lugares de la provincia. Le doy la bienvenida a Germán Di Cesare, diputado provincial. ¿Cómo andas, Germán? Hola, Martín, un gusto estar con vos nuevamente. Hacía rato no nos veíamos, sí, pero siempre un gusto. Tengo mucha estima, estuvimos muchos años laburando juntos, sí, cuando vos fuiste director de cultura en Miramar, en General Alvarado, así que un placer estar acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, momentos complicados, ¿no? Digo, como decías, si la gente va a votar por decepción o por esperanza. Yo siempre apelo a la esperanza, pero la verdad que en un contexto nacional donde la gente está muy desilusionada, yo creo que hay mucha decepción, teniendo en consideración que en el 23 ganó un espacio nuevo político, que es la Libertad Avanza, que venía prometiendo muchas cosas. Creo que vos decías, lo explicaste muy bien, que el haber llegado al gobierno siempre no es unicausal, es pluricausal, pero uno de los motivos sí, obviamente, era la inflación, pero también en esta cuestión de la inflación, de que la gente tenía un disgusto, un enojo en general, fundamentalmente muchos jóvenes que decían, bueno, probamos con esto, con lo otro, vemos que no, el país no termina de salir adelante y votaron a Milei. Hoy tiene una gran desilusión, una gran decepción, porque además de que el país no arranca, de que realmente estamos viendo una recesión impresionante, máxima agudizada en estos últimos meses, donde la gente viene perdiendo el trabajo. El otro día veía un dato que es terrible, que es se perdieron más trabajos en este año y medio con Milei que en la pandemia. Wow. Así, con una crisis de la pandemia, lo que fue a nivel global, sí. Terrible. Bueno, con este gobierno se perdieron más trabajos. Es decir, que se va agravando día a día la situación, porque este planteo económico que viene a hacer Milei lo hizo Martínez de Oz, lo hizo Menem en la etapa final y nunca funcionó, porque lo único que hace es perder laburo, que no haya trabajo nacional, que se importe más, que no haya actividad económica. No hay ningún sector beneficiado, muy poquitos son los que se han beneficiado, muy poquitos con este gobierno, pero fundamentalmente la gran desilusión que está dada porque vino de esto que te hablaba de los jóvenes que le venía contra la casta, aprovechando ese enojo, bueno, con un discursito bastante armado. Esto no es solamente a nivel nacional, sino lo hizo Orbán en Hungría, lo hizo en Estados Unidos Trump, que es aprovecharse de las broncas, las pasiones, agravar esas pasiones, esos enojos a través del algoritmo, estudiándolo. Pero que hoy le mostraron que todo eso que venía a decir, que venía a pelear contra la casta, bueno, lo han agarrado de la hermana coimeando. Claro. Es muy duro. Y además cuando las pruebas son propias, ¿no? No pueden inventar, a pesar de que quieran decir que está armado por otro sector, la realidad es que son pruebas propias, porque quien dice esto es un amigo de Milei, su apoderado, y el que tiene cargo mayor dentro de el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, no solamente que están robando en un área tan sensible donde venían quitando pensiones, quitando derechos. Así que la verdad que la desilusión de la gente en general es muy, muy grande,
porque un poquito se le terminó de caer la careta. Con Ahí me surgen un montón de preguntas. Una tiene que ver con la crisis política. Hay una crisis política que me parece que no viene de ahora, empieza previamente, la pandemia, el gobierno, la verdad, del Frente de Todos, que de alguna forma fue muy bueno en algunas cosas, entiendo yo, por lo menos mi análisis, el tratamiento de la pandemia, pero luego empieza a haber algunas situaciones que realmente a la gente no le terminaban de cerrar. En esa crisis política emerge un Milei, con donde hay un vacío, pero que tiene, vos sos un hombre de la política, que tiene inexperiencia, no tenía territorio, no tiene aparato en el sentido de tener un partido político armado, no tiene gente del sindicalismo entendido también como referencia a los trabajadores, una persona que llega así. Es esa propia inexperiencia lo que hace que hoy, 2 años después de lo que fueron las PASO, en su momento, cuando él empieza a ir un poquito mejor, que haya una crisis tan grande, tan profunda, o realmente es que son un desastre. Muchas cosas. A ver. Primero, que en el momento que hablamos de esta desilusión y eso, siempre hay que contextualizar las cosas, ¿no? Digo, sí. Veníamos de una gestión de Macri que nos había dejado sumamente endeudados, atados al Fondo Monetario Internacional. Sí. Nos toca una pandemia, porque si no contextualizamos, las cosas no son tan sencillas y en un mundo cada vez más complejo, donde cualquier variable, exactamente, cualquier variable te puedes acomodar. Entonces, veníamos primero con una pandemia, un gobierno que arrancó Alberto Fernández con muy poca espalda económica. Primero le tocó una pandemia, administrarla, que no se caiga el trabajo, que se trabajó bastante bien a pesar de todo, porque de esto no hay un librito para pandemia. Supuesto, no. ¿Te acordás lo que era el encierro, que nadie sabía qué iba a pasar, que te decían que tenías que cuidarte de tal o cual manera? Hasta que aprendés, pasan muchas cosas. Después viene la guerra de Rusia, donde Guzmán renuncia, donde tuvo el primer inconveniente porque subió el precio del gas justamente por la guerra de Rusia. El ministro de Economía renuncia, en 2 días viene Batakis, sigue aumentando el dólar y lo agarra Sergio Massa, que fue realmente tirarse arriba de una granada, como decimos, porque también esta fue la realidad. Y la fue llevando muy bien los primeros meses, te diría, lo estabilizó. Cuando empieza a querer recuperarse, lo agarra la sequía más importante que sufrió el país en los últimos años y perdemos más o menos 15.000 millones de dólares. Y esto no le permitió tener reservas y sostener el dólar, que es lo que quiso hacer Milei todo este tiempo, que es mantener el dólar. Apalancado en el dólar puede haber cualquier medida que intente bajar la inflación. Las 4 veces que en este país un freno a la inflación importante, parcial, porque siempre después terminó viendo, fue siempre apalancándose en el dólar, ¿no? Esto no le permitió llegar a diciembre, es decir, llegó con una inflación alta, con después otro tipo de factores que juegan siempre externos, que siempre juegan en contra del peronismo. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. En septiembre lo obligaron a devaluar un 20%, cosa que llegue a la última elección con una inflación importante. Este tipo de gestos generosos que tienen con Milei, el Fondo Monetario no lo tiene con nosotros, no lo ha tenido con nosotros. Bueno, digo, en este contexto, la verdad que evitó que nos tengamos que ir en helicóptero, pero realmente le tocó surfear una situación muy compleja, donde tuvo que pagar con yuanes, donde tuvo que negociar con el fondo, y todo, digo, contrarreloj. Así que así se llegó a las elecciones, con una gente enojada, con una población que después de muchos años de inflación quería frenar con esto, y creo que el voto fue fundamentalmente lo que decías vos, para parar la inflación. Y se jugó en un territorio donde nosotros no estábamos acostumbrados, que es el territorio de las redes sociales, donde se manejaron muy bien y donde aparte lo manejan muy bien los jóvenes. En Argentina debemos ser el lugar donde más se pasa tiempo con las redes sociales, que son 6 o 7 horas por día, que es muchísimo. Así que el espacio de lo público está ahí. Sí. Y nosotros, no había ningún cartel en la calle de Milei, pero estaban mucha gente consumiendo Milei a través del celular. La discusión pública. Ahí la discusión pública pasa por ahí. Y bueno, ahí la ganó él, con esto que te decía, inflamando los odios, las broncas, las pasiones, trabajándolo muy bien, escuchando lo que la gente quería escuchar, y bueno, después, digo, trabajando por sectores, ¿no? El misógino le gustaba la parte de los gritos de él con respecto a ese tema, donde no se comunicaba la parte que no tenés en común, digo. Y sumando distintos subgrupos se llegó a una elección donde terminó yendo bien. Pero bueno, esto de gente que no conoce la política, que no trabajó adentro, que no maneje la secretaria general del gobierno, es una persona que no tiene ningún tipo de formación política,
termina en cuestiones como esta. Digo, cuando llega un marginal al poder, le pasan cuestiones como lo de Libra. Dice, es impensado que un presidente salga a promocionar una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo, ningún tipo de antecedente. Eso no hace ninguna persona seria que tiene conciencia de la responsabilidad que está ocupando, que es un presidente de un país. Digo, esto es como surreal. Creo que no se le ha dado la gravedad que el tema tiene, porque a veces los medios lo tratan de otra manera. Digo, algunas cuestiones, yo siempre digo, hay doble vara cuando gobierna el peronismo, cuando no gobierna el peronismo. Lo que pasó con la hermana de un funcionario de alta, un alto funcionario, amigo del presidente, que entró 49 veces a la casa de gobierno, Olivos, digo, que haya declarado que le piden 5% a uno, que el 3% se lo lleva a la hermana, en otro momento estaría en las cacerolas pidiendo la destitución. Y creo que a las claras habla de la doble vara, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en ese escenario, pero como lo que te decía, del gobierno anterior, a pesar de todo esto, de la inflación, lo que fuere, siempre se atendió a los vulnerables, siempre se atendió a los jubilados primero, le dieron prioridad, nunca se metieron con los discapacitados, con la gente que tiene distintas discapacidades. Digo, estas cosas severas pasan siempre con este tipo de gobierno, que siempre atacan primero al más débil, al que no se puede defender, al que ya dejó de trabajar, dejó de estar en una situación activa en el trabajo, como el jubilado, a quien sufre algún tipo de discapacidad. Por eso digo, me parece que esto es un punto de inflexión donde la gente está empezando a mirar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sentís que hay, aparte de la doble vara, esta cuestión de la naturalización de la violencia, o está terminando, o hubo un pico muy grande? Yo todavía no quiero esperar a ver qué pasa tanto este domingo como en octubre, más que nada porque me parece que es una forma de que la gente ponga lo que está pensando, pero en esto que decís, viste, no sé, los miércoles, listo, los cagan a palo a los jubilados, nadie dice nada, le sacan las pensiones a los discapacitados y bueno, qué sé yo, está la radiografía del perro, toda una cuestión medio como surrealista realmente, todo mentira. Bueno, todo... la posverdad, miente que algo quedará, eso está constante. ¿Pero qué te pasa con eso? Bueno, ¿qué me pasa? Me da mucho lo mismo, digo, ¿cómo? ¿De qué pasó que nosotros, que la sociedad, ¿no? Digo, no, porque no es que él no mostraba esto antes en la campaña, digo, ¿cómo puede ser esto de que lo voy a votar, esto de fingir demencia, lo voy a votar porque no lo va a hacer? Claro. Es muy, viste, decir, voto cualquier cosa menos lo que estaba, pero ¿desde qué punto? Y además, digo, esto de que hoy se le quiere restar valor al tema de la crueldad, de la violencia verbal. Yo creo que, de alguna manera, quien gobierna es el ejemplo a seguir. Por supuesto, sí. Porque... Para mí, de alguna manera, no, es el ejemplo. Es el ejemplo a seguir. Porque, primero, que es respetar al que opina distinto que vos, porque vos sos presidente de todos los argentinos. Exacto. No de un sector de los argentinos, no de los que te votaron. Exacto. Vos sos presidente de todo, tenés unas ideas, hay otro espacio político de tener las otras ideas, pero vos gobernás para todos. Para todos, sí. Y tenés que escuchar a todos, y seguramente siempre tenés algo para aprender de otro. Que eso, hasta el día de que nos moramos estamos aprendiendo cosas. Por supuesto. De los que opinan distinto de nosotros. Y bueno, y la verdad que este presidente lo que ha mostrado es crueldad, perversión, porque reírte de los otros, de la desgracia ajena, bueno, esta violencia verbal que vivimos todos los días, y que además el que se suma al espacio parece que si es cruel suma puntos en la Libertad Avanza. Bueno, pasa acá con la gente en situación de calle, ¿no? Y con los comentarios que hay, digo, cuando uno en la política lo que apunta es en la solidaridad, darle una mano al que menos tiene, porque el mundo, pero convengamos que es injusto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y fomentar la injusticia, esto de sálvese quien pueda, ¿no? La meritocracia, como si todos naciéramos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, vos sos político de raza, digamos, de toda la vida, estuviste en el Consejo Deliberante, fuiste parte de secretario de gobierno, fuiste intendente, sos actual diputado, recorrer las calles, lo tenés. Pero ¿te imaginás o te imaginabas en algún momento esto de, bueno, puteando a la gente, bardeando a la gente, tratando mal? Es como una locura, ¿o no? Sí, como te parece, nunca pareciera que estas cosas que vimos hoy nunca podían suceder. Claro, eso. Eran inimaginables. Y que pasan todos los días. Aparte, todos los días, cuando empezaste a comentar una barbaridad de lo que pasó o dijo el día anterior, te viene una nueva barbaridad, que también eso hay algo de armado, ¿eh? Sí, por eso supuesto. de
generar opinión, seguir bardeando un día, al día siguiente con una cuestión nueva. Sí. Es como que largar y que la gente comente y te atacan todos los días con una novedad de este tipo, ¿no? Pero la verdad que si vos me decías si uno podía sospechar que podía suceder esto, era impensado. Yo la otra vez, hicimos una entrevista ahí al Moche, viste, el chico autista, y quedó como un buen vínculo con la madre. Hizo una entrevista en la cámara un día. Ah, sí, mirá. Sí, porque divino, terminamos hablando de que nosotros en General Brado, en Miramar, sí, que era como algo que se acostumbraba el primero de año los fuegos artificiales. Sí. Que tanto turistas como los mismos vecinos de Miramar se convocaban en la costa a ver los fuegos artificiales, que era un espectáculo lindo, pero bueno, que en su momento fue algo que lo trabajamos en el equipo y me tocó a mí como intendente, decidí como intendente, que era suspender este show de fuegos artificiales que se hacía el primero de año, que tuvo mucha gente que se enojó, pero en realidad yo le decía, cuando hablaba con él, que en esto que no deja de ser un festejo, entre que haya gente que la está pasando mal y sufriendo y gente que pueda disfrutar, no me cabe la menor duda de para qué lado voy a elegir. Bueno, elegimos porque no haya gente sufriendo, porque no haya jóvenes que la estén pasando mal. O sea, sabemos que al chico en situación de autismo es algo realmente que es muy sensible a ellos y la pasan realmente mal. Bueno, ni hablar también de los animales, ¿no? Que todos los que tenemos perros, exacto, lo vemos cómo se esconden abajo de las camas, cómo sufren. Bueno, bueno, fue una decisión que había quien le gustó y quien no le gustó, pero vos cuando gobernás decidís, y me parece que uno siempre se tiene que volcar al que sufre, al que está vulnerado, y bueno, es una forma de entender. ¿Y qué te decía? Es divino. Divino, ¿no? Pero él fue de casualidad, como diputado del espacio del frente. Y cuando le conté la anécdota, le encantó. Porque fue el primer municipio que lo prohibió, los fuegos artificiales, la pirotecnia, mejor dicho, claro, en la provincia de Buenos Aires. Claro, mirá qué bueno. Él le gusta la política también, tiene como intenciones, muy capaz. Sí, le encanta. Pero bueno, hablaba con la madre la pasó, me decía ella, hablé por teléfono, me dice, la pasé, Martín, pero tan mal, porque aparte no solamente lo bardeó el presidente, sino digamos toda la horda de trolls, bardeándolo, diciéndole a ella que hacía las fuerzas del cielo desplegadas, pero bardeándola. Dice que sintió un hostigamiento tan grande, tipo ataque de pánico, una situación tan horrible, y por supuesto al hijo, a Ian, que digo, loco, viste, cualquier persona, pero no hay como ningún tipo de conciencia en atacar y bardear y agredir y hasta, no sé, pegarlo en el piso, pegar una patada en la cabeza prácticamente. Hay como esa cosa de la crueldad que espero que se termine. Creo que la gente, de alguna forma, yo no sé, por eso me animo como a preguntarlo, en realidad medio al aire, si esta cosita de un poquito más de violencia, yo quiero que cambien esto, pero me banco que sea un poquito más, pero no es que quiero que bardeen los autistas, que cagan el palo los jubilados. Yo creo que la gente no piensa así. No, la gente, yo digo, si se aprovecha de un momento de enojo, vuelvo a repetir, inflamar el enojo, pero la mayoría de la gente quiere vivir un país mejor, donde no nos estemos agrediendo, donde le demos soluciones, porque en definitiva la política está para que la gente viva mejor. Hoy no está viviendo mejor. Está probado que la sensación de que las cosas no aumenten mucho es linda, es más una cuestión de tranquilidad emocional, que en la práctica el beneficio que les trajo, porque en realidad hoy a todo el mundo le alcanza para menos. Es decir, en noviembre, cuando en el 2023 se deja el gobierno, pierde la elección en su momento el peronismo, el dólar estaba a 1.000 pesos y el kilo de carne salía a 1.500, 1.600 pesos. Hoy está a 1.300 y el kilo de carne sale 15, 16 lucas. Entonces, la realidad es que la gente le alcanza para mucho menos y está viviendo peor. Pero sí que tiene un valor en sí mismo el bajar la inflación, en esto de estar tranquilo, saber que las cosas más o menos valen lo mismo, poder prever. No es que uno le quiere quitar valor, pero sí es cierto que en un país tan complicado como bimonetario como es el nuestro, pues la gente piensa en dólares porque siempre toda la vida perdió, entonces cuando tiene un manguito lo va y compra el dólar. En realidad es muy difícil bajar la inflación y mantener la actividad económica. Seguro que es difícil, pero matar la economía, es muy poco creativo de parte del presidente. Es decir, obvio que si nadie tiene un mango, nadie tiene un peso, siempre los salarios están a la baja respecto a la inflación, seguramente va a bajar la inflación, pero tenés que ser un poco más creativo. ¿Cómo hacer para mantener el laburo de los argentinos? Que la gente no vaya perdiendo todos los meses frente a la inflación, el salario frente a la inflación. Bueno, digo, en esto, obviamente, para eso uno estudia, para eso la gente se prepara, tenés que ser más creativo que lo que es mi ley, porque obviamente que un poco la vas a bajar la inflación si planchás el dólar y todo el mundo cobra menos y encima le aumentás los impuestos. Bueno, la realidad, porque además otra gran mentira, que iba a sacar los impuestos,
Al único que le sacó fue bienes personales, o sea que gobierna claramente para un sector que los que más chiquitito. tienen, muy chiquitito, pero el único que sacó son los bienes personales, inclusive aumentó un impuesto, que es el que pagás cuando pagás nafta, que además todos cuando pagamos la nafta pagamos un impuesto que es para mantener las calles y las rutas, y no gastó un centavo en una ruta y en ninguna obra pública. Eso es una gran complicación para el futuro también. El trabajo, la actividad económica. La obra pública genera mucha actividad económica y él la planchó totalmente. Y la circulación también de la gente por todo el país. No, y la circulación, que estamos hablando de seguridad. Exacto. La persona que no le arregla la calle, la ruta se mata, o te usa la ruta provincial y la desgasta el doble. Claro. Y todo lo que vos no invertís en una ruta nacional después lo va a pagar otro. Por supuesto. Esa falta de mantenimiento la paga el doble. Alguien le tiene que pagar. Digo, pero aparte se ufana de eso. Es muy loco, digo, lo que se le permite a este presidente. Un presidente que se ufana de no hacer obra. Sí, es una locura. Es muy raro todo esto, ¿no? Digo, porque yo en un municipio el vecino te pide obra, pero como lo votaba a Milei que no hace obra, pero vos me pedís obra. Hay una cuestión muy loca que tiene que ver con un enojo que en parte es justo, digo, porque tampoco la gente votó a Milei porque estaba todo bárbaro, y en eso hay que hacerse cargo de las cosas que tuvieron mal, pero siempre desde el peronismo la gestión se ocupó de que la gente tenga laburo, buscar la vuelta, que no baje la actividad. Bueno, y lo se vivió, cuando digo, la pandemia, se tomaron medidas para que de alguna manera la economía no se caiga del todo, y pensando fundamentalmente en el trabajo argentino. Y Fuerza Patria, bueno, se presenta en estas elecciones, por supuesto, en toda la provincia de Buenos Aires, como hablábamos, 37% del padrón electoral va a ser gigante, lo que va a pasar este domingo. Hay que ir a votar. Estamos con Germán Di Césare, diputado provincial, actual diputado provincial, que, bueno, tuvo que ver mucho en este armado, de alguna forma, que tiene a candidatos en toda la quinta sección. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a cumplir con los auspiciantes, pero volvemos con Germán y te quiero preguntar, bueno, obviamente sos cercano a Sergio Massa, sos del Frente Renovador, hay mucho para hablar de ahí, creo que ahora también lo empiezan a reivindicar de alguna forma a Sergio Massa en lo que hizo como ministro de Economía, lo que hizo como armador también. Ayer veía el cierre donde Axel Kicillof le agradecía públicamente, él emocionado. Quiero preguntarte algunas cosas de eso, y también hablamos bastante de decepción. Vamos a hablar de lo que propone este espacio y de la esperanza, de cómo se puede cambiar, y creo que de alguna forma todo lo que va a pasar este domingo y en octubre propone todo lo que va a ser de acá al 27, que la gente también lo está diciendo, te digo, y esto como para cerrar esta partecita, yo doy clases, tengo estudiantes, y estudiantes que el año pasado lo votaron así, me decían, profe, le voy a votar a Milei, yo imagínate la cara, pero bueno, nada, creyeron en eso, y hoy me dicen, pero esto al final la afanaban, entonces, y esto no cambió nada, son lo mismo. Peores. Hay mucha decepción, son peores, y creo que de alguna forma hay que hablarle a todo el sector de la Argentina, por supuesto acá cercano también, pero darle una cuota de esperanza para que realmente se sientan protegidos. La política tiene que hacer eso, y entiendo que la gran mayoría de las personas no lo están sintiendo, y me parece que ese mensaje va por ahí. Pero hacemos una pausita y volvemos. ¿Cómo no? Dale, 104.5 www.vortexmdq.com.ar. Quédate ahí, capítulo preelecciones de Radio Encendida. Vamos y venimos.